de San Marcos, la Decana de América, canal web de culturas, con su programa Pensadores Peruanos. Este es un programa que presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos y de otros centros superiores del país y el extranjero, quienes con su producción científica, su trayectoria académica y publicaciones nos hacen conocer nuestra vasta y rica formación social. Los resultados de sus estudios e investigaciones han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de hoy y están vigentes en las aplicaciones que de ellas se realizan. Damos la bienvenida en esta oportunidad a la doctora Zarela Solís Vázquez. Sea usted bienvenida, doctora. Estimado doctor Ramírez, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos dispuestos a conversar acerca de lo que usted considere pertinente. Gracias. Bueno, gracias, doctora, por estar con nosotros en este programa. Y hoy vamos a conversar sobre el Hospital San Andrés, el más antiguo de Sudamérica y el origen de la Facultad de Medicina de San Fernando. Debo indicar que la doctora Zarela Solís es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctora en medicina, es médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la especialidad en urología. Tiene el grado académico de magíster por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido viceministra del Ministerio de Salud. Igualmente, ha sido directora general del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es presidente del Patronato del Patrimonio de la Salud en el Perú, en el marco del convenio firmado con la Facultad de Medicina y la Universidad de San Marcos. Es presidenta ejecutiva del Sistema Metropolitano de Solidaridad, SISOL. Realmente ella ha venido afianzando y fortaleciendo el primer nivel de atención y reorientó los recursos y capacidades para la gente más necesitada en el campo de la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades. Bueno, como hemos señalado, ¿no? La doctora pues tiene mucha experiencia en su labor de gestión y trabajo fecundo en el área de salud, particularmente en algunos hospitales. Y conoce muy bien sobre este antiguo hospital Real San Andrés, el más antiguo, ¿no?, en pie del antiguo virreinato del Perú y segundo más antiguo del hemisferio. Doctora, ¿podría usted referirnos brevemente la historia del Real Hospital San Andrés? ¿Cómo no, doctor Bernardino? Muchísimas gracias por la presentación. En realidad, le comento que en el año 2015 un grupo de médicos, arquitectos, algunas personas estuvimos muy interesadas en formar este Patronato del Patrimonio de la Salud en el Perú, que es una asociación civil sin fines de lucro que impulsa y contribuye a la puesta en valor y el uso sostenible del patrimonio histórico, monumental y cultural de la salud. En ese marco, con personas tan notables como el doctor Uriel García, que acaba de cumplir 6 de noviembre 101 años y está, gracias a Dios, en perfecto estado de salud, y con el arquitecto Víctor Pimentel, que fueron nuestros impulsadores para formar este patronato. El doctor Víctor Pimentel es un arquitecto que participó en la Carta de Venecia, que tiene que ver con la recuperación de muchos monumentos históricos, dentro de ellos la Casona de San Marcos. Se tuvo por interés
el Real Hospital de San Andrés, porque antiguamente en la época de la colonia había dos grandes hospitales. Usted mencionó que yo fui efectivamente directora del Hospital Arzobispo Loaiza. El Arzobispo Loaiza viene del Hospital de Santa Ana, que quedaba también en la Plaza Italia. Eran dos grandes hospitales, el Santa Ana, que era el hospital de indígenas, y el Real Hospital de San Andrés, que era el hospital de españoles pobres. Y el Hospital de San Andrés queda en el Jirón Guayaga. Entonces, de aquella época, prácticamente el Hospital de Santa Ana desapareció, quedando solamente en la Plaza Italia la iglesia de Santa Ana, ¿no? Entonces, el Hospital de San Andrés queda efectivamente en el Jirón Guayaga, se denomina el Real Hospital, ese, como se ha mencionado ya, es el más antiguo de Sudamérica en el área de la salud. El más antiguo está en México, se llama Hospital de Jesús, que nunca dejó de tener, digamos, una actividad de tipo hospitalaria, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar el Hospital de Jesús en el Zócalo, que queda a 2 calles del Zócalo. Sin embargo, el Hospital de San Andrés, estimado doctor Bernardino, ha quedado prácticamente en el olvido. Entonces, este grupo de personas nos unimos para tratar de tener allí lo que vendría a ser el primer museo de medicina del Perú, que no contamos con un museo parecido. Todas las exposiciones que tuvo el doctor Cabieses en el museo que queda en Javier Prado prácticamente se encuentran en cajas, ¿no? Entonces vimos casi como una necesidad el poder recuperar. Y esto además, el presidente fue el historiador Teodoro Hampe. Y según Teodoro y según otros cronistas históricos, allí en el Hospital de San Andrés están enterradas 4 momias reales de alta alcurnia, de Huiracocha, Putec y la Coya Mamaocchio. El National Geographic, interesado en esta noticia, vino a hacer algunas excavaciones, pero curiosamente encontraron mucha osamenta, pero ahí se determinó que allí funcionó también el anfiteatro de anatomía. Como usted, y me encanta que este sea un programa de San Marcos, lo conversaba yo con el decano, porque nuestras raíces están allí. Allí se funda la primera escuela de medicina de San Fernando, la funda Hipólito Unanue, y su primer rector, decano, la primera autoridad que fue Cayetano Heredia. Entonces, para los médicos del país, yo creo que debemos de conocer nuestros orígenes, nuestra historia, y esto es, doctor Bernardino, lo que nos ha impulsado a firmar este convenio con la Facultad de Medicina de San Fernando, con San Marcos, porque consideramos que hay que recuperar ese espacio para honrar a los primeros médicos. Allí estudió también Daniel Alcides Carrión. Siento que el Hospital de San Andrés luego pasa al Hospital 2 de Mayo, viene a ser el precursor del Hospital 2 de Mayo. Y hay fotos muy interesantes del día en que se trasladan, porque como está en Jirón Guayaga, cuando se trasladan los pacientes, los médicos, todo el personal de salud y todo el mobiliario hacia el Hospital 2 de Mayo, fue registrado en fotos en donde el doctor Ricardo Álvarez, que es un médico pero que es muy dedicado a lo que significa la historia, tiene, digamos, en poder estas muy interesantes fotos. De manera tal que eso brevemente es un poquito de la historia del Real Hospital de San Andrés, donde también, perdónenme, funcionó lo que se llamó, por así decirlo, la primera loquería de Perú. Tanto es así que había un espacio que se llamaba el Patio de los Locos, porque era donde funcionaba como un pequeño hospital psiquiátrico. Doctora, usted ha mencionado que se conoce propiamente la historia de
Real Hospital San Andrés, gracias a Teodoro Hampe, ¿no? Un historiador y estudioso realmente del pasado peruano y en especial de este Real Hospital. Háblenos usted un poco sobre Teodoro Hampe. ¿Cuándo y dónde lo conoció? Y, Bueno, naturalmente, de su experiencia investigativa en este Real Hospital San Andrés, el último cementerio inca, como usted ha dicho. así es, sí, efectivamente. Bueno, con Teodoro Hampe, allá por el año 2012, más o menos, 2013, 14, que yo culminaba mi participación en el Ministerio de Salud como viceministra, tuvimos la ocasión de tomar conocimiento de este hospital. Que les soy sincera, yo personalmente tampoco lo conocía, como muchos médicos, porque cada día que pasa voy preguntando a médicos, a colegas, incluso en las academias, si conocen este hospital. Algunos me preguntan, curiosamente, en Colombia o en Venezuela. Digo, no, acá en el Perú. ¿Y qué significa? Entonces se reunió conmigo Teodoro Hampe, historiador, lamentablemente fallecido un año después que empezamos con el Patronato del Patrimonio de la Salud en el Perú, y el doctor Guido Lombardi Almonacid, que es un médico que es prácticamente uno de los pocos paleopatólogos que tiene el país, una persona muy reconocida, ha hecho estudios de tuberculosis en las momias, y su mentor es el doctor Miguel García, con quien ha trabajado muchísimos años. Entonces, en el marco de esta conversación, conocí a Teodoro Werner Hampe Martínez, que era su nombre completo, una persona muy, muy cálida, y incluso él me propuso a mí como presidenta del patronato, y yo le comenté que en realidad ellos que venían con ese interés y que han tomado contacto conmigo para que el ministerio tomara esta decisión, consideraba yo que o él o el doctor Lombardi deberían de ser los presidentes, dado que estaban, digamos, se habían fijado como un objetivo la recuperación del Hospital de San Andrés. Teodoro era bachiller en Humanidades, licenciado en Historia y en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Era un activo colaborador con el diario El Comercio en este tipo de notas históricas. También pertenecía miembro del Consejo de Redacción de latinoamericano de la revisión de los temas de historia. Es decir, una persona que impulsó muchísimo este interés de poner en valor el Hospital de San Andrés, lamentablemente y de manera muy silenciosa. Recuerdo yo que estábamos en consejo directivo y hicimos una última presentación en donde, en el mismo Hospital de San Andrés, a donde quisiera invitarlo a ustedes, de repente tener un programa desde ahí, porque lo que es parte de la capilla, lo que es la parte del altar mayor, está perfectamente conservado. Realmente están haciendo excavaciones ahora pro Lima ahí, y se han encontrado fuentes de agua en 3 etapas incluso, porque antes, cuando venía una catástrofe natural o lo que fuera, rellenaban los espacios y sobre eso construían. Nos explicaba el arqueólogo el arqueólogo Héctor Gualde, que está a cargo del San Andrés en ProLima, porque San Andrés pertenece, digamos, a la beneficencia, ¿no? O sea, tiene conexión directa, no está bajo digamos, la custodia del Ministerio de Salud. Es por eso que venimos batallando para que se le pueda dar el valor que realmente tiene este espacio histórico de la medicina en el país. Entonces, Teodoro, de manera muy humilde, dijo, no, a mí no me gusta las cámaras ni nada, y para llegar a conocer el San Andrés hay que estar en diversos programas o lo que fuera. De hecho, el último
programa que tuvimos, una presentación de programas para hablar sobre el San Andrés con Raúl Vargas, que ya no se encuentra activamente en radioprogramas, digamos, pero él nos hizo una entrevista muy interesante. En este espacio hicimos un reconocimiento porque en el Hospital de San Andrés estaba enterrado quien viene a ser un héroe nacional del Ecuador, el obispo José de Cuero y Caicedo, que prácticamente fue el primer presidente del Ecuador, que fue expulsado y pasaba hacia España por las aguas y estando frente al Callao se sintió mal. Entonces lo desembarcaron y lo llevaron al hospital porque estaba, digamos, mal, y falleció ahí en el Hospital de San Andrés. Entonces, este histórico hospital sirvió, como le decía yo al embajador de Ecuador, sirvió para tener los restos de este héroe del Ecuador durante 200 años. Y cuando se cumplieron 200 años, el año 2016, fue que hicimos esa ceremonia con asistencia del representante de la alcaldía. Y estoy recordando que en realidad la última reunión que tuvimos ahí fue la presentación del libro de Teodoro Hampe con la asistencia del vicerrector, con asistencia del decano, con autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto ha sido el año pasado, en realidad, y eso ha sido pues una cosa muy interesante porque lo hicimos en el Hospital de San Andrés. Doctora, qué interesante realmente este trabajo de Hampe, ¿no? ¿Podría usted decirnos alguna referencia sobre estos antiguos hospitales que vienen de la colonia, también gran parte de los primeros siglos de la República? ¿Cuáles fueron y actualmente en qué condiciones o quiénes son o cuáles son los hospitales que aún subsisten? Excelente pregunta, doctor Bernardino. En realidad, mire, como patronato también hemos hecho lo que se llama el circuito histórico de la salud. Y en el circuito histórico de la salud, bueno, de los que se conservan prácticamente de aquella época son muy pocos. Por ejemplo, en la Plaza Italia está, lógicamente, es conocido por todos, está la iglesia de Santa Ana, ya no existe el Hospital de Santa Ana, el Hospital de San Andrés ya no funciona como Hospital de San Andrés. Este espacio trapezoidal quedaba en la antigua Huaca de Limac, que ya no funciona, y ahí, digamos, muy cerca, usted ha escuchado hablar de la Peña Horadada, que está en la esquina de los Girones Junín y Cangallo, y la banca de piedra que está en la iglesia de Santa Ana, que se dice que es una de las bancas más antiguas que existen. El Hospital de Santa Ana luego devino en el Hospital Arzobispo Loaiza, precisamente el arzobispo Jerónimo de Loaiza, en el año 49, más o menos, dona unos espacios que vienen a ser los espacios que actualmente está situado en el Hospital Arzobispo Loaiza. Bueno, el Colegio de Cirugía de San Fernando prácticamente pasa a la avenida Grau, el anfiteatro anatómico ya no existe, bueno, el Hospital de San Andrés, pero hay otros espacios históricos, por ejemplo, como la casa del doctor Hipólito Unanue, que también está en el Girón Guayaga, ahora me parece que es un centro comercial. Recuerde usted que esta casa recibió el apelativo de la Casa de los Sabios, las reuniones que allí se tenían, ¿no? Nombrados visitantes, incluso José de San Martín, Simón Bolívar. Lamentablemente, como digo, ya prácticamente no se conserva. También está la casa del doctor Antonio Raimondi del Agua, ¿no? En esta área. La maternidad de Lima es la que persiste, digamos, ¿no? Fue fundada en el 1826 por el mariscal Andrés de Santa Cruz. Hoy se llama Instituto Nacional Materno Perinatal y está en el Girón Miro Quesada. Otro hospital, doctor Bernardino, que está pero que no funciona, es el Hospital de San Bartolomé.
El Hospital de San Bartolomé, digamos, muy importante porque Simón Bolívar, recordemos, ordenó que allí se convirtiera el cuartel del ejército granadero colombiano, ¿no? Entonces, por esa razón es que se convirtió luego en hospital militar. Y de momento está cerrado, una pena, está cerrado. Otro de los hospitales antiguos es el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Hoy se llama Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que todavía está en el Jirón Ancash, ¿no? Sigue operando como hospital, como instituto. El Museo de Neuropatología queda dentro del Hospital de Santo Toribio, de Mogrovejo. Y luego, bueno, el Hospital de la Misericordia, que quedaba en el Jirón Sebastián Lorente, ya no funciona como hospital, sino actualmente me parece que es la Escuela de la Policía Nacional del Perú y el Colegio Alipio Ponce Vázquez. El Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora del Carmen o de los Varones, que está en el Agustino, actualmente sé que es la sede del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, que es la escolta de los presidentes de la República, ¿no? Bueno, el Hospital 2 de Mayo podría decirse que fue fundado, inaugurado en el año 1875, después se cierra el San Andrés, todavía se conserva. Antes era el hospital de varones y el hospital Loaiza era el hospital de mujeres. Hoy ambos hospitales nacionales de mucha importancia son hospitales tipo 3, que significa que son hospitales sumamente especializados en cirugías complejas, ¿no? Y todavía tenemos a este Hospital 2 de Mayo. Luego, el Hospital de Emergencias Pediátricas, ya estamos más hacia adelante, está desde el año 1985. Como hospital, el Hospital Guillermo Almenara viene del año 41. El que ya no está es el Hospital de Santa Sofía. El Hospital de Santa Sofía actualmente es el Instituto de Educación Superior Tecnológico José Pardo, que queda también en la avenida Grau, ¿no? Fue construido poco antes de la Guerra del Pacífico, pero ya no funciona como tal. Luego tenemos el Hospital Francés, que viene a ser la clínica francesa del año 1867, fundado precisamente por el cónsul de Francia de aquel momento, y el Hospital Lazareto de la Portada de Guía es otro hospital antiguo, por así decirle, se construyó allá por el año 1860 y básicamente cobró importancia en la epidemia de peste bubónica en los 900, en los iniciales, 903, 904, y luego funcionó como leprosario, ¿no? Y se cerró definitivamente el año 77. Había un hospital del Espíritu Santo que realmente queda en el Callao, pero como hospital antiguo lo podríamos recordar acorde a su pregunta, quedaba se fundó en el año 1573, y luego se trasladó, se desactivó, se traslada y da paso a la fundación del Hospital Naval que queda en Bellavista, Callao, ¿no? Eso vendrían a ser, bueno, después vienen enfermerías, hemos tenido enfermería de Santa Rosa de Lima, que está en el Santuario de Santa Rosa, enfermería del Convento de Santo Domingo, y de los que quedan, básicamente serían esos, doctor Bernardino. Doctora, usted nos ha dado un panorama completo realmente de la cantidad de hospitales existentes en Lima, un largo periodo, ¿no? Aunque usted decía que no se habla mucho de las ciencias médicas y los patrimonios que tiene, pero usted ha hecho un recuento
de todos los hospitales, ¿no? En diferentes momentos y épocas, ¿no? Hasta aquellos que se construyeron un poco antes de la guerra de Chile contra el Perú, ¿no? Todo eso es muy, muy importante. Y volviendo a lo de Teodoro Hampe, ¿no? Él creo que planteaba que en este hospital San Andrés, al cual habían llegado algunas momias de los incas, entre ellas el de Pachacute, creo, y 5 incas más, ¿no? Debe ser reconocido por el Ministerio de Cultura, ¿no? Otra entidad como el Santuario Inca en Lima. ¿Qué opinión le merece, doctora? Bueno, en realidad yo he conversado personalmente con Teodoro Hampe y él me aseguraba que estaban los cuerpos ahí de Huiracocha, de Pachacútec, de Huayna Cápac y de la Coya Mama Ocllo. Y lo dicen otros historiadores también. Es por esta razón que cuando hubo este interés tan grande, el National Geographic toma conocimiento de esta posibilidad y envía a un equipo con georradares para poder ubicar dónde podrían estar estas momias, ¿no? Las momias reales. Y le cuento que, a ver, en ese momento lo que ocurre es que el virrey informa al rey en España que los cuerpos de los incas muertos en el Cusco estaban siendo idolatrados. Y entonces dice, esto no puede ser, hay que ver la manera de desaparecerlos. Y dice, no, desaparecer no es posible. Entonces hay que trasladarlos a Lima. Ok, hay que trasladarlos a Lima. ¿Y dónde los ponemos en Lima? Hay que colocarlos en un hospital, en el hospital de San Andrés. Y esa fue la historia. Por esta razón, estos cuerpos, las momias de los incas ya fallecidos, que estaban siendo reverenciados en el Cusco, donde originariamente estaban, son trasladados a Lima. Y en Lima, antiguamente usted sabe que los hospitales en general eran para personas pobres. Ya que las personas de clase media, media alta, los médicos iban a domicilio con sus maletines clásicos y tal, hacían la visita del médico. Pero los hospitales fueron hechos específicamente por eso que eran hospitales pabellonales, con pabellones grandes, con camas unas tras otras, y en esta capilla, que lo invito a que lo visitemos en algún momento con su equipo, porque va a ser muy grato que pueda recorrer ese espacio. Ahora hay que hacerlo, digamos, de manera, hay que pedir un permiso, pero me comprometo el decano estuvo invitado no hace mucho para visitar el San Andrés, nos hicieron una visita guiada muy interesante, y en la parte de la nave de la capilla de la iglesia está precisamente un sótano donde funciona el osario, en donde están todas las, digamos, por ahí se creyó. Pero después hemos identificado con los arqueólogos que están actualmente trabajando en San Andrés, que en ese desplazamiento, que ya les dije al inicio, que cuando había algún movimiento telúrico, lo que fuera, se destruían las cosas, ellos no levantaban, simplemente volvían a hacer otro piso, totalmente otro piso, y tenía otras circunstancias, algún problema, algún movimiento telúrico, en fin, nuevamente otro piso. Y nos explicaban los arquitectos que posiblemente donde están los incas se ha movido de lugar. Porque recuerde usted que antes el Hospital de San Andrés actualmente hay un colegio que se llama Colegio Héroes del FENEPA, luego está la comisaría de San Andrés, y pues, si usted pasa por el hospital prácticamente no llama la atención, excepto que ahora, a solicitud del patronato, bueno, se ha colocado el logo de Patrimonio Histórico, pero también al lado de la puerta se ha colocado ya que probablemente sea
la tumba de los antiguos incas, o sea, ya está colocado ahí en una placa de bronce, lo cual agradecemos al arquitecto Martín Bogdanovich, que es el gerente actual de ProLima, porque esto permite que las personas que hagan alguna visita turística sepan que ahí queda lo que está, ¿no? Si nos llama la atención, y aprovecho este momento porque creo que es muy importante y su programa es muy importante para todos los sanmarquinos y para el público en general, hemos pedido que, bueno, la municipalidad permitió que al lado del Hospital de San Andrés, una persona, un comerciante, guardara sus artículos de venta. Esto ha ido pasando y este señor ya se ha ubicado como un pequeño comercio. Lo que nos alerta es que está vendiendo productos que pueden ser inflamables y con esto, imagínense, perderíamos por un incendio, por ejemplo, perderíamos algo tan preciado, tan valioso como es este momento histórico del Real Hospital de San Andrés, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que todos tenemos que unir esfuerzos, lograr que a esta persona lo ubiquen, pero recuperar todo ese espacio. Ahora, ProLima ha diseñado que este antiguo Hospital de San Andrés se ha convertido en escuela de oficios artesanales antiguos. No es tal, pero lo que nosotros quisiéramos que no se pierda lo que significan los orígenes de San Andrés, y ya el gerente de PRIMA nos ha ofrecido que el patronato tenga ahí espacios para poder informar a la comunidad en general qué significado tiene el Hospital de San Andrés en los médicos y todas las personas que nos dedicamos a la salud en el país. Doctora, lo que usted ha señalado es una cuestión muy concreta y realmente creo que la Municipalidad de Lima, que tiene un área sobre inversiones y patrimonio, debería de ver este asunto, ¿no? No puede ser que allí se incrementen los ambulantes y otras personas con otros productos y, como usted señala, en cualquier momento puede haber un incendio y podemos perder este rico patrimonio cultural del país, doctora. Yo creo que eso debe tomarse en cuenta, particularmente por el área, ¿no?, de patrimonio que tiene la Municipalidad de Lima, que corresponde a este distrito. Doctora, ¿qué nos dice usted o qué es lo que nos dice Teodoro Hampe sobre la salubridad que existía en el virreinato? ¿Cómo fue la situación de los señores, ¿no?, como se llamaba la oligarquía, en todo caso más adelante? Es decir, la gente acomodada en la colonia, así como la gente del pueblo y también de los menesterosos. ¿Cómo fue esa situación de la salubridad? Bueno, como no es desconocido para todo el mundo, si actualmente incluso tenemos problemas de escasez de agua y desagüe para espacios tan cercanos a Lima, ya se imaginará en ese momento, era un tema muy crítico, ¿no? Hasta que se creó, digamos, hasta que se pudo tomar esto a través de las autoridades creándose el Ministerio de Salud. Pero en realidad fue un problema muy serio, muy serio. Solamente, y no solamente la Lima y el Perú, ¿no? El crecimiento trajo consigo, bueno, que vayan desarrollando otras, digamos, situaciones un poquito más ventajosas para la gente en general. Recuérdense que la existencia de silos ha sido hasta no hace mucho, y en el interior del país todavía sigue siendo una costumbre. El problema del agua, pues no existía una salubridad adecuada, era muy preocupante lo que ocurría en el país, de ahí que muchísimas pestes, plagas, epidemias, era que diezmaban las poblaciones, ¿no? Entonces,
como decía, los hospitales eran considerados pues hospitales básicamente para personas muy, muy pobres, pero estos espacios tampoco gozaban de, bueno, de espacios específicos como baños, como desagües adecuados, ¿no? Recuerde usted que las fuentes de antes, las fuentes de agua, eran precisamente fuentes donde la pequeña población que existía iba a beberse de agua en esos espacios y eran fuentes públicas, las piletas famosas. Y luego ya, claro, eso fue devino con el paso de los años en las quintas y los callejones de un solo caño, que así se llamaban, ¿no? Y que luego fue llevado hasta la música de esto. O sea, esos temas personales, igual ahora gozamos muchísimas personas, agua y desagüe, pues también es una preocupación, creo, doctor Bernardino, que incluso actualmente en mi condición de viceministra he tenido la oportunidad de visitar espacios muy cercanos a Lima, incluso Ticlo Chico, Lomo de Corvina y otras comunidades en donde la escasez de agua es un tema crucial. Y esto lo estamos viendo ahora, pero además a nivel mundial también. Ya ese es otro tema muy fuerte, muy grande, que tendrá que ver con todo el tema del cambio climático y toda la agresión que el ser humano ha hecho a todos los espacios verdes, lo que significa el tema del agua en el mundo entero, ¿no? Y en nuestro país, por supuesto, como le digo, hay que visitar el Perú profundo para darnos cuenta de las carencias, de las necesidades, porque hospitales históricos no solamente hay en Lima, los tenemos en el Cusco, los tenemos en Arequipa, hay en otros espacios, y nuestra función, nuestra actitud a futuro es no solamente echarle una mirada en Lima, porque Lima no es el Perú, en realidad el Perú es tan amplio, tan diverso, con tantas poblaciones dispersas, incluso lo que conlleva a ser más crítico la labor del primer nivel de atención. Muchas muertes pueden incluso evitarse, muertes maternas, debido a que las poblaciones son muy dispersas, demasiado dispersas, y una posta de salud, un centro de salud, incluso está compartido por varios caseríos, por varios distritos, y eso no va a solucionar el problema sanitario en el país, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería, digamos, la finalidad de todas las personas que de alguna manera nos dedicamos a salud preventiva? Pero nosotros estamos como los bomberos apagando incendios. Esperamos a que se presente un brote, una epidemia, una enfermedad, casos ya muy delicados, estadios. No vemos prácticamente, incluso vamos al ejemplo de los cánceres, no vemos cáncer en estadios precoces, sino ya en casos muy avanzados, en donde tenemos que prácticamente asistir muchas veces a la finalización de la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar, doctor Bernardino, no solamente en esas áreas, sino prevención en muchos aspectos. Y le comento algo, por ejemplo, yo soy uróloga porque un amigo de mi infancia falleció de insuficiencia renal. No había urólogos mujeres en esa época, prácticamente era una especialidad de varones, pero para hacer esta promesa fuimos dos chicas que nos presentamos prácticamente al mismo tiempo para la urología, porque el trasplante de riñón en el Perú solamente llegamos a trasplantar al 7% de la población que requiere un trasplante renal. Una enfermedad benigna, no estamos hablando de cáncer, sino una enfermedad benigna en donde la donación de órganos no se le ha dado la difusión y el respaldo adecuado para poder estar solucionando la vida de mucha gente, porque insuficiencia renal hay en niños pequeños, adolescentes, gente joven, en plena etapa productiva de su vida. Hay mucho que hablar ahí, doctor Bernardino, la problemática de la salud en el país, anemia, problema del crecimiento de los niños, es decir, nutrición,
¿Cómo queremos incluso tener buenos futbolistas cuando no hay pues una base para edificar ese organismo, ¿no? Doctora, usted tiene realmente una gran experiencia en la gestión hospitalaria. Díganos, ¿por qué la atención en hospitales estatales y de salud es deficiente y de mala calidad? Como se sabe, las enfermedades llegan en cualquier momento y los pacientes son atendidos mal y en un momento tardío. Casi llegamos a la muerte. ¿Por qué se da esa situación, doctora? Bueno, en realidad esta es una problemática que tiene muchísimos años y se basa en lo siguiente. Lo que debemos hacer es tener igual que había un acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional en salud, porque cada autoridad que cambia quiere imponer nuevas reglas de juego, no se siguen políticas de salud que realmente nos saquen de este problema. Y lo primero que tenemos que priorizar es la atención primaria de la salud. Hacer como en otros países. Yo soy una convencida que los hospitales públicos deberían de ser mejores que la mejor clínica privada que tiene el país. Y que en esos hospitales públicos debería de concentrarse la mejor tecnología para poder resolver los problemas. Pero si estamos hablando de personas, digamos, o de políticas públicas que no satisfacen lo que significa la atención primaria, básica de salud, el tener, por ejemplo, el médico de familia, a determinar y distribuirlos. Por ejemplo, hay muchísimas situaciones que pueden mejorar. Ahora, por ejemplo, se les ha quitado a los hospitales públicos los recursos directamente recaudados. Y los recursos directamente recaudados, ahora solamente se atiende el SIS. Y el SIS, desgraciadamente, no es un seguro que le cubra absolutamente al 100% todo. Esa es la realidad, ¿no? Está el SIS, pero no una cobertura total. Los pacientes tienen que hacer siempre un gasto de bolsillo. El otro tema es la escasez de profesionales. Tenemos una brecha, doctor Bernardino, de más de 10.000 especialistas. Entonces, si esa brecha no se cierra, si esa brecha, por ejemplo, el Perú debería hacer un mapa de decir qué especialistas necesito formar ahora. De repente ya no preciso formar cirujanos plásticos y voy a concentrarme en traumatólogos, en intensivistas, qué sé yo. Hay que hacer, si usted no tiene una data, no ha hecho una estadística, no ha hecho un estudio adecuado, mal podría tratar de pactar cosas, ¿no? Porque serían específicamente partes. Entonces, tenemos atenciones tardías. Usted saca una cita en cualquiera de los hospitales públicos, ya sea el MINSA o la Seguridad Social, y se la dan cuando ya prácticamente este paciente o ya su cuadro ha sido totalmente, digamos, ha evolucionado, ¿no? O la persona ha tenido que recurrir haciendo uso de un gasto de bolsillo. No debería hacerlo para poder solucionar sus problemas de salud. Entonces, eso es por un lado. Hay que abrir los hospitales. Por ejemplo, hay estructuras ociosas. Hay hospitales que atienden de mañana, pero no se opera en la tarde, no se opera en la noche. O tenemos una diversidad. Habría que unificar la salud también, ¿no? Tenemos una salud totalmente ramificada, tenemos el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, los seguros, los militares, la policía, las Fuerzas Armadas, la FAP, el Naval, que ya hablamos, es decir, y ahí va a ver que tiene capacidad ociosa, es decir, tiene espacios, tiene áreas que no funcionan durante las 24 horas del día. Es decir, si yo tengo una lista, un número de pacientes donde la cirugía no ha beneficiado a todos y tengo una lista de espera enorme, lo que me tengo que preocupar como gestor es de ver cómo soluciono yo estos problemas.
Otro tema es, usted compra, por ejemplo, un resonador, pero no le da mantenimiento. Entonces, el paciente va a hacer esa tomografía o una resonancia magnética, el aparato se malogró. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. Es decir, debe funcionar las cosas y permanentemente estar dándole, no sé para qué existen las áreas de ingeniería médica en los hospitales, incluso se les manda a capacitarse fuera del país. Hay personal que ha viajado a China, a Japón, entonces deben de, pero claro, si no se le da los insumos necesarios para hacer las correcciones necesarias en los momentos precisos, estamos mal. Imagínese usted qué tan mal estaremos que colocar una farmacia alrededor de un hospital es un negocio total. No debería existir, porque cada hospital debería tener una farmacia que satisfaga las necesidades de los pacientes. Pero si usted ve en todos los hospitales, hay infinidad de farmacias particulares alrededor de los hospitales. Entonces, esto realmente es realmente preocupante. No se trata, doctor Bernardino, de un solo problema. Se trata, tal vez, de reunirnos las personas que tenemos que ver con estos temas y tomar políticas así, a largo plazo. No que se interrumpan, cambia el gobierno, cambian las políticas, ya no le doy interés a este tema, voy a darle interés a este otro tema. Y eso yo lo he comprobado personalmente. Yo fui convocada para ver el tema, por ejemplo, de trasplantes renales a nivel nacional, y bueno, aún todo eso sigue muy centralizado en Lima, ¿no? Como bien dice, este es un problema, y la palabra problema nunca mejor dicho, porque para dar la solución a esto, tienen que ser convocar a muchas personas y tomar decisiones, pero con decisiones, con políticas a largo plazo. Es la única salida que veo a esto. Qué compleja es esta realidad de la salud en el Perú, doctora. Realmente muy difícil. Los pacientes siempre manifiestan que la atención en los hospitales y centros de salud, allí no hay eficiencia y calidad. Nunca es oportuno, ni a tiempo, ni tampoco encuentran calidez. No hay calor humano cuando más se necesita. ¿Es culpa del personal médico y paramédico? ¿Son los bajos sueldos o emolumentos? ¿Dónde ubicar las causas para resolverlas? ¿Quiénes deben hacerlo, doctora? A ver, doctor Bernardino, también es importante, le digo a usted, que la población cambie su manera de pensar. ¿En qué sentido le digo? Por ejemplo, los grandes hospitales, se lo digo porque yo he trabajado en el Loaiza muchísimos años, he sido directora de ahí, pero hay personas que van por un simple cólico, por ejemplo, ¿no? O por un dolor de garganta. Entonces, y yo cuando les he preguntado, porque me interesa, señora, ¿pero usted no tiene un centro de salud cerca a su casa? Ah, no, porque yo siempre me atiendo en este hospital y aquí yo le tengo fe. Se fidelizan a los grandes hospitales. Pero si no se cambia, el chip de las personas que tienen que ir, por eso le hablaba yo de familia. A mí me corresponde, yo donde vivo, en tal sitio, a dónde debo ir primero, y los hospitales recibir solamente referenciados. ¿Qué hace un hospital nivel tipo 3 haciendo crecimiento y desarrollo de niños sanos? Cuando eso lo puede hacer el centro de salud, tallarlo, medirlo, aconsejarle cuáles son sus vacunas, cuáles son sus alimentos que debe de comer. ¿Qué hace un hospital de alta complejidad atendiendo partos normales? Absurdo, ¿no? Y las personas dicen, no, es que yo me mi tía, mi abuela, en fin, todo el mundo. ¿Qué hace un hospital? Incluso
vacunando vacunas normales, vacunas del programa de vacunación, cuando para eso están los centros de salud, las postas de salud. Si lo congestionamos estos grandes hospitales, obviamente la atención en los hospitales va a mejorar. Y también lo que sí es cierto, y debo reconocer, y yo creo que la pandemia también nos dio en ese aspecto, que las personas en general, en lugar, mire, cuando empezó la pandemia, yo dije algo y me equivoqué, y debo reconocer, yo dije, probablemente esta pandemia nos haga mejores personas, más solidarias, más humanas, menos egoístas, pero yo misma lo he comprobado, que, y lamentablemente yo como docente universitaria también me preocupo porque ¿qué pasó? Esa brecha que hubo de estos 2 años prácticamente en la formación de los internos, de los residentes, ha significado, y el verse ellos que eran los médicos jóvenes que recepcionaban todo tipo de pacientes y lidiar con la muerte, nos ha hecho un poco insensible. Entonces hay que evaluar esto, igual que la salud mental. Post pandemia es otro gran tema a tratar, doctor Bernardino, y otro gran tema que tiene que ver con las políticas públicas de salud también. ¿Por qué? Porque la vida cambió para mucha gente. Y lamentablemente esta falta de solidaridad, de humanidad para tratar a los pacientes, sí, debemos de reconocer que esto es cierto. Hay un tema que fue mi trabajo, que yo estaba destacando para el doctorado en Cayetano Heredia, el síndrome de burnout en médicos del Perú, eso era prepandemia. Ahora, este síndrome de burnout, el síndrome de quemado post-pandemia, es decir, creo que se ha elevado a la 5ª potencia, porque la gente está, es decir, es como si desayunara dinamita, ¿no? Está presta a fácilmente perder el control de sus emociones o lo que fuera, ¿no? Entonces eso se refleja también en estas personas que son seres humanos, lógicamente, el personal de salud, le digo, lo he comprobado yo también personalmente porque he tenido oportunidad de ir a algún hospital y ver que desde la puerta el recibimiento es pésimo. Si normalmente deberíamos todos los que estamos en salud pensar que en el momento que nos enfermamos de algo estamos muy vulnerables, muy frágiles, que necesitamos mayor apoyo, mayor calidez. Yo creo que esto pasa también por contemplar ahora a nivel ya de la universidad, en los cursos que damos para nuestros médicos residentes o en las diversas escuelas de enfermería, tecnología o lo que fuera, reforzar más esta área con charlas, con apoyo psicológico, psiquiátrico, ¿por qué no? Para poder superar también problemas personales que cada cual tiene, ¿no? Doctora, ¿usted cree que se pueda implementar una atención prehospitalaria? Yo creo que se debería de implementar una atención prehospitalaria y posthospitalaria. Y creo que la virtualidad, doctor Bernardino, ayudaría mucho también en controlar ciertas enfermedades. Le explico, porque yo he hecho consultas virtuales durante la pandemia para pacientes hospitalarios. Y yo le podría decir que la gente me llamaba incluso para decirme que se sentía más acompañada. La prehospitalaria es válido, la virtualidad vino para quedarse y yo creo que debemos aprovechar esta tecnología que el día de hoy nos está sirviendo a nosotros. Debería aprovecharse esta tecnología para, por ejemplo, control de los pacientes crónicos de patologías no contagiosas. Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, el mismo problema de obesidad, que es otro de los grandes problemas de esta etapa de la humanidad. El sedentarismo que hubo durante la pandemia también trajo mayor cantidad de pacientes, de personas obesas, la ansiedad, la depresión, todo ello. Y post hospitalaria también. Yo no tengo por qué tener hospitalizado un paciente que ya lo operé, 1 o 2 días lo observo, está bien, va a casa
y es el personal que se desplaza a domicilio para curarlo, para atenderlo, para dejarle indicaciones. O sea, creo que es totalmente válido y además, ¿eso qué implicaría, doctor Bernardino? Ahorro en los pasajes de los pacientes. Hay pacientes que se desplazan, no sabe usted, toman 1 o 2 carros, llegan al hospital y a veces llegan tarde, ya no se les quiere atender o lo que fuera, o para sacar una cita también. Es absurdo que actualmente, 2023, se estén dando citas de manera presencial, los pacientes haciendo cola desde las 4 o 5 de la mañana para algunas especialidades específicas. Por ejemplo, endocrinología, reumatología, son especialidades de mucha demanda. Y los pacientes se pelean por conseguir un cupo, pero esos pacientes igualmente podrían ir avanzando con una atención, como usted bien lo ha dicho, y me alegra que me haya hecho esa pregunta, porque en realidad es algo que se estaba quedando en el tintero, la atención prehospitalaria, pero también la posthospitalaria. Así tendríamos camas libres, más tiempo, y habría un personal que en lugar de estar esperando ya que venga la hora de la salida o lo que fuera, se desplaza a domicilio de los pacientes, ¿no? Muy buena idea, creo que sí. Excelente, doctora. Bueno, habíamos comenzado por conversar sobre el Real Hospital de San Andrés. Bueno, volvamos a ello ya últimamente, ¿no? ¿Cómo Hampe señala que el funcionamiento de este hospital contribuyó a la formación y consolidación de la Facultad de Medicina, o sea, San Fernando, ¿no? ¿Y cómo es su relación con San Marcos actualmente? Bueno, mire, en realidad la escuela el Real Hospital de San Andrés, como le decía al inicio y como estábamos comentando de inicio, allí prácticamente, para empezar, es el más antiguo de Sudamérica. Y muy cerca, al lado de él, por así decirlo, se funda la primera escuela de medicina de San Fernando. En la actualidad, acabamos de firmar un convenio, ¿no?, con el decano, porque nos interesa que los alumnos pudieran tener, digamos, conocimiento por lo menos del significado de este Real Hospital de San Andrés para todos aquellos que hemos elegido la carrera de medicina. En realidad, si usted pregunta en este momento a los internos, le digo porque cuando yo tomo examen del curso que dicto, nadie, por así decirlo, nadie contesta dónde queda. Le comentaré además que se llama, la Facultad de Medicina se llama de San Fernando porque lo fundó el virrey Fernando de Abascal en el año 1811. Entonces, luego lo rebautizó, por así decirlo, el general José de San Martín en agosto del año 821, como Colegio de la Independencia. Y el presidente Ramón Castilla lo nombra Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos en el año 1856. ¿No? Esta es su historia, por así decirlo, en septiembre del año 56. Ahí, como ya le dije también, bueno, formaron parte de esta escuela de medicina, Cayetano Heredia, Daniel Alcides Carrión como alumno, Julio Cetello también, y cerró en el año 903, donde pasa a la Avenida Grau, donde se encuentra actualmente. Pero también allí funcionó el primer anfiteatro anatómico. Es por esta razón le comentaba que las personas del National Geographic, cuando descubren osamenta, piensan, hemos hallado a los incas que el historiador Teodoro Hampe describe.
y cuando se dan cuenta que había pues osamentas muchísimas, lo veremos el día que usted considere que podamos visitar el Hospital de San Andrés, que hay muchísima osamenta y los entendidos en ello, para eso está nuestro paleopatólogo, el doctor Guido Lombardi, explica que según la posición que se encuentran los cadáveres pueden ser personas no tan distinguidas, reales, sino personas comunes y corrientes que murieron allí y los enterraron allí, ¿no? Así fue que se descubre también la osamenta del obispo José de Cuero y Caicedo, del que le nombré el primer héroe o presidente del Ecuador, ¿no? Entonces, San Andrés, actualmente hemos firmado convenios con el Ministerio de Salud, con el Colegio Médico del Perú, que tenemos que renovar con ambas instituciones, y con quien ya hemos renovado es con la Facultad de Medicina de San Fernando, y nos da mucha alegría porque hemos tomado contacto con algunos alumnos de medicina que están interesados en formar parte del patronato, ¿no? Y defender sus orígenes, porque esa es la historia. Doctora, le agradezco mucho por su participación en este programa Pensadores Peruanos. Sus palabras finales, doctora. Doctor Bernardino, en principio agradecerle a usted y en su persona a la Universidad de San Marcos, que tiene este magnífico programa, felicitarlo. No es fácil dar a conocer muchas cosas que la prensa, digamos, generalmente no levanta estas noticias porque no son llamativas, pero que como sociedad, como pueblo peruano, debemos interesarnos en dónde están nuestras raíces y darlas a conocer. Agradecerle muchísimo a usted, felicitarlo por su programa. Ha tenido invitados muy interesantes, lo sigo yo, y nada, seguir apoyándonos, creo que esa es nuestra función, y al público en general, bueno, que siga estos programas, porque en realidad hay muchos temas que debemos de tener conocimiento, aumentar nuestra cultura, así nuestro pueblo va a progresar también. Muy amable. Doctora Sarela Solís, muchísimas gracias pues por haber participado en su programa también, Pensadores Peruanos. Y a todas las personas que nos siguen, también saludarlos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.